Bueno, terminamos ya este módulo de signos vitales con frecuencia respiratoria, saturación arterial de oxígeno y medidas antropométricas. Sobre la frecuencia respiratoria decimos que es la cantidad de ciclos respiratorios. Acuérdense que un ciclo respiratorio involucra tanto la inhalación como la exhalación completa, de la cantidad de ciclos respiratorios completos en un determinado lapso de tiempo. Generalmente hablamos de 1 minuto. Entonces, lo que hacemos con nuestros pacientes es medir la cantidad de ciclos respiratorios que cumplan en 1 minuto completo. Y la idea es que nosotros los adultos tengamos un ciclo respiratorio, una cantidad de frecuencia respiratoria de 15 a 20 respiraciones por minuto. Acuérdense siempre que cuando lo escribamos en la historia clínica tenemos que poner las medidas. Entonces ponemos frecuencia respiratoria, que esto se los dejo abreviar, y ponemos que de pronto el paciente tuvo 18 respiraciones por minuto. Acuérdense siempre poner estas medidas en la historia clínica. Entonces, terminamos con midiendo pues la frecuencia respiratoria del adulto. Acuérdense que pues igual varía según la edad. Si son niños de 2 a 4 años, de 6 a 8 años, la frecuencia respiratoria puede llegar hasta 30 o 25. En los lactantes también hablamos de frecuencias respiratorias que pueden ir hasta 40, ellos respiran mucho más rápido, y los recién nacidos tienen respiraciones de hasta 80 respiraciones en 1 minuto. Entonces miren que a medida que avanza la edad, las respiraciones por minuto van disminuyendo. Tengamos en cuenta este valor, que es el que nos corresponde aprendernos pues iniciando la carrera, que es, nosotros tratamos pues adultos inicialmente, entonces son los valores que vamos a utilizar inicialmente en nuestra carrera. ¿Cuál es la técnica para medir esa frecuencia respiratoria? Muy sencillo, es observar el tórax del paciente, mirar cuánto expande y cuánto exhala, y ahí contamos un ciclo. Volvemos a mirar una inhalación y una exhalación, contamos un segundo ciclo y así nos vamos contando. Acuérdense siempre, ojo, esto, tener un reloj a la mano para saber en cuánto tiempo estamos determinando esa frecuencia respiratoria. Entonces, para contar el minuto completo, no me vayan a salir con que contaron el minuto en la cabeza, mientras también contan las respiraciones en la cabeza, porque contar esas dos cosas a la misma vez es imposible. Entonces, siempre deben tener un reloj a la mano y contar. Podemos también tomar 30 segundos, hacer lo mismo y aplicar la misma técnica que aplicamos cuando tomábamos el pulso, que contábamos cuántas pulsaciones se hacían en 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos y multiplicábamos para llegar al minuto. Entonces lo mismo, podemos contar las respiraciones en 30 segundos y el valor que nos dé lo multiplicamos por 2 para que así lleguemos a 60 segundos, que corresponde a 1 minuto. A veces, muchachos, observar ese movimiento del tórax de expansión se puede dificultar un poco. Entonces, para cuando se nos dificulte, se recomienda hacer lo que está haciendo la imagen, poner una mano al frente del tórax y una mano en la parte posterior del tórax. Y en las manos podríamos visualizar más fácil el movimiento de estas manos y los ciclos respiratorios. Entonces esta es una técnica que puede ayudarnos para visualizar mejor esa frecuencia respiratoria. La idea es que no le digamos al paciente que le vamos a contar las respiraciones por minuto, no. Porque inmediatamente le decimos eso al paciente, el paciente ya no va a saber cómo respirar. Y entonces va a empezar a respirar rápido o más lento o va a cortar las respiraciones. Díganle ustedes eso a sus familiares en la casa e inmediatamente ustedes noten que le dijeron al familiar, voy a contar tu frecuencia respiratoria, ya el paciente va a alterarla. Entonces yo que les recomiendo es que mientras estén tomando el pulso, ustedes están tomando el pulso, el paciente está concentrado en la muñeca, ustedes están mirando el reloj, tomen el pulso en 30 segundos. Pasados los 30 segundos que van a mirar el tórax del paciente, pero todavía con la mano como si estuvieran tomando el pulso. El paciente que va a pensar, que todavía me está tomando el pulso. Pero mentira es que ustedes están mirando los otros 30 segundos el tórax del paciente. Pasó 1 minuto y ya ahí tienen el valor del pulso multiplicándolo por 2 y de la frecuencia respiratoria multiplicando el valor que les den por 2. Entonces es como un tip para que el paciente no se dé cuenta que estamos tomándole la frecuencia respiratoria y que no altere esas medidas.
Entonces, al igual que al pulso le tomamos ciertas características, al patrón respiratorio también le tomamos sus características. Hablamos de la frecuencia, que ya dijimos que era, la cantidad de respiraciones en un minuto. También hay que medir la amplitud y, por último, el patrón de la respiración. Entonces, estas son las características que medimos cuando tomamos este signo vital. En cuanto a la frecuencia, primera característica, podemos decir que la frecuencia normal, ya dijimos, es entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Si está más de 20, hablamos de que hay una taquipnea o una polipnea. Las causas de taquipnea o polipnea pueden ser múltiples, pueden ser muchísimas las alteraciones que nos pueden llevar a un aumento en la frecuencia respiratoria. Las más comunes, el ejercicio. Siempre que hacemos ejercicio, obviamente llegamos más agitados y llegamos respirando más rápido. El de ejercicio desencadena la taquipnea. La fiebre, acuérdense que la fiebre desencadena un estado hiperdinámico en el cuerpo. La fiebre produce taquipnea. La anemia, obviamente, si un paciente no está o no tiene la cantidad suficiente de glóbulos rojos en el torrente sanguíneo, esos glóbulos rojos no van a poder entregar el aporte de oxígeno efectivo a los tejidos periféricos. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer los pulmones? Van a tratar de ventilar más rápido para saturar más y hacer un intercambio gaseoso mucho más rápido para poder compensar esa anemia. La falla cardíaca y otras enfermedades pulmonares pueden producir aumento en la frecuencia respiratoria. La disminución en la frecuencia respiratoria es también dada en pacientes deportistas, no durante el ejercicio, porque durante el ejercicio acuérdense que se aumenta la frecuencia respiratoria, pero pacientes que estén acostumbrados o entrenados al deporte, así como disminuyen las pulsaciones por minuto, también tienden a disminuir las respiraciones por minuto, porque con una sola respiración ya ellos son capaces de saturar todos esos glóbulos rojos del suficiente oxígeno y entregar el suficiente oxígeno a los tejidos periféricos. No tienen que respirar mucho para hacerlo. Bueno, eso en cuanto a la frecuencia. Ya sabemos la frecuencia normal y si se aumenta, si se disminuye, cómo se denomina. Vamos en cuanto a la amplitud. Entonces nosotros tenemos un patrón, lo mismo que con el pulso, un patrón respiratorio con una amplitud, digamos que normal. Pero esa amplitud puede aumentar y a ese aumento lo vamos a conocer como hiperventilación o hiperpnea. Son sinónimos ambas palabras. Entonces hagamos una hiperpnea en este momento. Tomen aire, tomen mucho aire, llenen esos pulmones de aire, tomen más aire. Ahí estamos haciendo una hiperpnea, una hiperventilación. La hipopnea es lo contrario, es el descenso en la amplitud respiratoria. Entonces digamos que aquí tenemos una amplitud respiratoria normal, y por acá vamos a tener unas hipopneas o hipoventilaciones. Son la disminución en la amplitud, respiratoria al tomar oxígeno. Bueno, por último vamos a describir el patrón respiratorio. Y para tener claro qué es el patrón respiratorio o cuáles son las alteraciones dentro del patrón respiratorio, tenemos que aclarar primero cuál es el adecuado patrón respiratorio, el adecuado ritmo respiratorio. Entonces el ritmo respiratorio se define o se resume en esto, en que el ritmo respiratorio debe ser 3, 2, 1. 3 inspiraciones por 2 exhalaciones por una apnea. Apnea, ojo con este término, significa la pausa respiratoria. Aguanten el aire, no tomen aire, eso es una apnea, esas pausas respiratorias. Entonces, 3 inspiraciones por 2 expiraciones, por una apnea. Para entenderlo mejor lo podemos traducir a segundos. Entonces, digamos, la inspiración debe durar 3 segundos. La expiración es más corta, debe durar 2 segundos. Y la apnea, ese periodo en el que no estamos respirando, debe durar solamente 1 segundo. Y nótenlo en este momento durante su respiración.
Miren que ustedes se tardan más tiempo en llenar esos pulmones de oxígeno, más tiempo inspirando. Miren que la aspiración se hace un poco más rápida y rápidamente volvemos a tomar oxígeno, o sea que la apnea es casi no percibida. Ese es el patrón respiratorio normal o el ritmo respiratorio normal. Cuando hay alteraciones de ese ritmo, aparecen entonces los patrones alterados. Y dentro de estos, miren todas las alteraciones en los patrones respiratorios que se pueden haber. Este es el patrón respiratorio normal, inhalación, exhalación, apnea, inhalación, exhalación, apnea. Miren que la apnea es de un segundo, un segundo, un segundo. Ahora compárenlo con estos otros patrones respiratorios y de todos estos quiero que nos aprendamos estos tres. La famosa respiración de Biot, la respiración de Cheyne-Stokes, ya vamos a definirlas y ya vamos a ver qué son, y la respiración de Kussmaul. La hiperpnea, aumento en la amplitud y el aumento en las frecuencias respiratorias. Miren que este paciente está respirando más de 20 respiraciones por minuto. Está la bradipnea, donde un paciente respira menos de 12 veces o 15 veces por minuto. La taquipnea no me habla solo de amplitud, sino de frecuencia, más de 20 respiraciones por un minuto. Y vamos a definir bien estas tres, que son las que más me interesan que reconozcamos. Primera respiración alterada, con un patrón respiratorio alterado, la respiración de Cheyne-Stokes. Entonces miren que la respiración de Cheyne-Stokes se caracteriza porque el paciente presenta periodos de apnea muy largos, más de un segundo de duración. De hecho, esos periodos de apnea son de 20 segundos de duración, de 20 a 30 segundos de duración. Una vez pasa esa apnea, el paciente empieza a respirar, pero miren qué pasa con esa amplitud. La amplitud respiratoria va aumentando de forma creciente hasta que llega a su máximo pico. Y ese máximo pico empieza a disminuir esa amplitud ventilatoria de forma decreciente hasta que vuelve y llega a ese periodo de apnea de 20 a 30 segundos y vuelve y se repite el patrón. Aumenta la amplitud hasta llegar a un máximo pico y después disminuye la amplitud hasta llegar a ese periodo de apnea. Entonces, como lo dice acá, la amplitud de la respiración va aumentando progresivamente y después de llegar a su máximo, disminuye hasta llegar a su nuevo periodo de apnea. Estos patrones respiratorios son típicos y comunes de pacientes con insuficiencia cardíaca o en pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso central. Siguiente patrón respiratorio, la respiración de Biot. Y en la respiración de Biot, miren que también el paciente presenta largos periodos de apnea, de 20 a 30 segundos de duración. Luego de esos periodos de apnea, el paciente recupera la respiración, pero miren esto, los patrones de amplitud siempre son constantes, no es que vayan en ascenso y luego en descenso, sino que miren que el patrón y la amplitud permanece siempre constante. Los ciclos respiratorios son de igual profundidad. Las apneas pueden ser de duración variable, pero generalmente son entre 20 y 30 segundos de duración. Entonces apnea, respira, entra nuevamente en apnea, vuelve a respirar, siempre con la misma amplitud, vuelve a entrar en apnea y así sucesivamente. Típico de los pacientes que tienen meningitis severas. Y el último patrón respiratorio es la respiración acidótica o respiración de Kussmaul. ¿Qué detallan en esa respiración de Kussmaul? ¿Tiene periodos de apnea el paciente? No. Miren que él nunca presenta periodos de apnea, pero sí presenta amplitudes respiratorias muy aumentadas, hiperpneas o hiperventilaciones. Entonces el paciente hiperventila. Toma aire profundo, expulsa el aire, vuelve y toma aire profundo y vuelve y lo expulsa.
Son respiraciones de mayor amplitud, son profundas y regulares. Miren que tampoco son crecientes y decrecientes, sino que son constantes en cuanto a amplitud durante el tiempo. Típicas de los pacientes que presentan acidosis metabólica. Y esto se da en pacientes diabéticos mal controlados que entran en una etapa de acidosis, tienen este patrón respiratorio. Miremoslo en videos, ahí vemos las 3 respiraciones, nuevamente en gráficas, y ahora traduzcamos esas gráficas a un video para que las entendamos mejor. Chain Stop. La respiración de Chain por un periodo de hiperapnea con ascenso gradual del volumen corriente, que tras llegar a un máximo desciende también de forma gradual, siguiéndose de un periodo de apnea o de hipoapnea de 20 a 30 segundos de duración. Estos periodos se van repitiendo de forma cíclica a lo largo de parte o todo el tiempo. Se observa en insuficiencia cardíaca y en algunas lesiones del sistema nervioso central. Biot. Respiración que mantiene alguna ritmicidad pero es interrumpida por periodos de apnea. Cuando la alteración es mayor, comprometiendo la ritmicidad y la amplitud, se llama respiración atáxica. Ambas formas se observan en lesiones graves del sistema nervioso central. Kussmaul. Consiste en una respiración regular, profunda y de frecuencia aumentada. Es común en pacientes con acidosis metabólica, como cetoacidosis diabética o insuficiencia renal crónica. Muy bien. Si no les queda claro, les recomiendo que busquen también videos que sean curiosos, y hay muchos videos en internet, y de pronto viendo bastante pues como imágenes y respiraciones y patrones de respiración se las aprenden también más fácil. Hay unos términos que tenemos que detallar en este capítulo de frecuencia respiratoria. Acuérdense que la apnea, dijimos que es el cese de las respiraciones. La hiperpnea es el aumento en la profundidad de la respiración. La disnea es la dificultad para respirar, respiratoria por un déficit de aporte de oxígeno, como dice ahí. La ortopnea, este término ya también lo habíamos definido, es la incapacidad para respirar estando acostado, estando en posición horizontal. La taquipnea se describe como el aumento en la frecuencia. Una cosa es amplitud, otra cosa aquí, y otra cosa es frecuencia. Entonces ojo con hiperpnea o taquipnea, no me las vayan a confundir.
aumento en la frecuencia respiratoria más de 20 respiraciones por minuto. Y la bradipnea es la disminución en la frecuencia respiratoria menos de respiraciones por minuto. Listo. Este video quiero mostrarles y quiero que detallen muy bien los signos de dificultad respiratoria. Entonces, siempre que ustedes vean un paciente con disnea, con dificultad para respirar, van a ver que hay unos signos o que el paciente cuando se queja de ese síntoma y no tengo mucha dificultad para respirar, explórenlo adecuadamente, porque hay unos signos clínicos que podemos detallar que nos pueden decir que sí existe esa dificultad para respirar. Entonces miren el primer signo, aleteo nasal. Miren la nariz de ese bebé y miren qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. I gave him a nut. Entonces miren que el aleteo nasal, o mírense ustedes frente al espejo y mírense durante la respiración, miren que la nariz no debe tener ningún tipo de movimiento. A ese bebé se le notaba cómo las narinas se aumentaban y se disminuían de tamaño. A eso lo denominamos aleteo nasal y es un signo de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente está empezando a utilizar los músculos accesorios de la respiración. Y acuérdense que en la nariz tenemos un músculo accesorio de la respiración, que es el músculo nasal. Vamos a ver el segundo signo de dificultad respiratoria, el quejido respiratorio. Miren que la respiración debe ser completamente silente. Durante las fases respiratorias no deberíamos estar produciendo ruidos. Cualquier ruido puede indicar disnea. Entonces miren en este bebé un ruido que se denomina quejido respiratorio. Queda claro. Ahora miren en este niño el tiraje intercostal, miren que se le marcan las costillas con cada respiración. Acuérdense, entre los espacios intercostales también tenemos unos músculos, que se denominan los músculos intercostales, que también son músculos accesorios de la respiración. Entonces, niños con disnea o adultos con disnea pueden marcar esos espacios intercostales al usar esos músculos. Mírenlo ahí. No solamente se marcan los espacios intercostales, sino que también se puede marcar el espacio del esternón. Miren en la apófisis sifoides del esternón y miren cómo se marca en este niño. Y esa retracción, ojo que la denominamos retracción external, podemos verla ahí a nivel de la apófisis sifoides o también en el cuello. Acuérdense que a nivel del cuello tenemos el esternocleidomastoideo y los escalenos, que cuando una persona entra en dificultad respiratoria también se marcan mucho esos músculos y para ayudar en el ascenso de las costillas, para ayudar a respirar. Entonces no solamente hay que mirar las retracciones intercostales, las retracciones subcostales, sino también las retracciones a nivel del cuello. Ojo, esas retracciones, esos movimientos que hunden y deprimen esas costillas, también lo podemos llamar tiraje. Entonces, ojo con esa palabra retracción o tiraje, que hace referencia a lo mismo. Bueno. Vamos ahora con la saturación arterial de oxígeno. La saturación arterial de oxígeno es una medida que tomamos utilizando este instrumento, se denomina el pulsioxímetro, es la pulsioximetría, es un método no invasivo que valora la saturación de oxígeno de esa hemoglobina. La idea es que la hemoglobina
esté cargando el 100%, que toda la hemoglobina que pase tenga un 100% de saturación de oxígeno. Por debajo de ese porcentaje de saturación de oxígeno podremos sospechar alteraciones para ese transporte del oxígeno por la sangre. Entonces, ese pulsioxímetro utiliza lo que se denomina la espectrofotometría. ¿Qué es? Básicamente es utilizar un rayo de luz infrarrojo y atravesar por partes donde es fácil atravesar rayos de luz en el paciente, por ejemplo en la parte distal de los dedos. Si ustedes cogen con una linternita y se alumbran un dedo, van a ver que la uña en el pulpejo, van a ver que la uña también alumbra. Eso es porque los rayos de luz pueden pasar fácilmente por las partes distales de los dedos, o también se puede utilizar en el lóbulo de la oreja. Entonces, en cualquiera de esas dos partes podemos medir la saturación arterial de oxígeno. Y además, esas regiones, el lóbulo de la oreja y las partes distales, o los dedos, pues la punta de los dedos, son regiones que tienen mucho aporte vascular, por ahí pasan muchos capilares. Entonces, es un lugar donde podemos hacer medidas con alta precisión. Entonces, ¿cuál es el principio o qué es lo que usan? Ya dijimos, usan rayos de luz infrarrojos. Esa luz infrarroja atraviesa la piel del paciente, capta los capilares que están pasando a ese nivel y luego emite una luz distal. Entonces, dependiendo de la luz que pase distalmente, va a haber un fotodetector o un fotorreceptor que va a captar ese rayo de luz. Si capta poca luz, significa que mucha sangre estaba o cargaba gran cantidad de hemoglobina oxigenada, o sea que mucha de esa luz se quedó atrapada entre esos glóbulos rojos. Si la sangre está desoxigenada, entonces la luz va a penetrar en mayor cantidad y el fotodetector va a captar más cantidad de luz. Miren esta gran cantidad y miren esta poca cantidad que capto acá. Y así es que hace las medidas. ¿Cuáles son las medidas ideales? Ya dijimos, lo ideal es que mida o tengamos una saturación arterial de oxígeno del 100%. Ojo, el porcentaje es la medida que usamos aquí en la saturación. Lo mínimo que vamos a aceptar es 90. Entonces las medidas normales van de 90 a 100%. Siempre hay que poner el porcentaje. Ojo muchachos, ese pulsioxímetro hay que aprender a leerlo, a hacer la lectura, porque él siempre me va a dar como varios valores. Los valores que vamos a encontrar en todos los pulsioxímetros son estos dos. ¿Listo? Frecuencia cardíaca, estas son las pulsaciones por minuto y esta es la saturación arterial. Esta es la que nos interesa leer. ¿Cómo vamos a saber que esta es la saturación y no que esta o esta es la saturación? Porque la saturación ya sabemos que se lee en porcentajes. Entonces siempre que dan el porcentaje, esto significa porcentaje de saturación parcial de oxígeno. Esta es la saturación, este es el valor que nos interesa a este nivel. ¿Listo? Entonces aprendamos a leer bien esos pulsioxímetros. Y la última medida, o el último signo vital que vamos a tomar, no más que un signo vital, es una medida, es el peso y la talla. Muy importante porque ya hablamos de eso, el peso y la talla son necesarias para reconocer el estado nutricional de un paciente. Nos habla si un paciente está normal o si está bajo peso desnutrido o si está en sobrepeso o en obesidad. Y acuérdense que hay una escala que es la que tenemos que sacar, el índice de masa corporal, hay un índice y ese índice según esta escala nos habla, o esta tabla, nos habla de cuándo es normal, de cuándo es sobrepeso y de cuándo es bajo peso. Acuérdense que estos valores no los tenemos que aprender. ¿Cómo sacamos ese índice de masa corporal? Con esta fórmula, ya la mencionamos también. Dijimos que es el peso en kilos sobre la talla al cuadrado. No es talla multiplicada por 2, no. Ya hicimos varios ejemplos y vimos que es talla al cuadrado. Bueno, ¿qué instrumentos vamos a tener? Pues una cinta métrica donde podamos poner al paciente contra una pared y medirle la altura y vamos a tener las básculas. Hoy en día pues se utilizan mucho las básculas que son digitales, no importa la que tengamos en el consultorio, pero también vamos a tener que aprender a utilizar las básculas mecánicas, porque las básculas mecánicas las encontramos mucho en los pueblos de nuestro país, entonces ustedes van a tener que pesar a los pacientes en estas básculas y hay que aprender a usarlas. Siempre que vayamos a pesar a un paciente hay que seguir unas normas básicas.
Hay que verificar las condiciones de la báscula. Entonces la báscula siempre, creo que acá tengo, siempre vamos a tener que medirla desde cero, empezando desde 0, 0, y tenemos que ver que la flechita distal esté apuntando a esta rayita que indica 0. Ahí decimos que la báscula está bien. Después de que nos cercioramos de que la báscula está bien calibrada, le decimos al paciente que se quite todo. Entonces que se... consentimiento, solicitar que se quite los zapatos, que se quite el exceso de ropa, que si tiene cosas dentro de los bolsillos se quite de ellas, si tiene un reloj hay que quitar el reloj. La idea es medir, pesar al paciente sin ningún objeto pesado a su alrededor. Una vez colocamos al paciente en la plataforma, subimos las vigas. Entonces hay unas vigas que son viga de kilos y hay otra viga que es viga de fracciones. Inicialmente subimos la viga de kilos y vamos ascendiendo 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40, hasta llegar a los kilos necesarios. Entonces el paciente pesa alrededor de 50 kilos, llegamos a 50 kilos, esto lo aprendemos a utilizar en el laboratorio. Y después vamos por las fracciones van subiendo, 51, 52, 53, 54, 55 kilos. Hay que cerciorarse de que esté casi que apuntando el mismo valor de 0. Y ahí es como tomamos el peso. Vamos a aprender a utilizarlo bien en el laboratorio cuando lo tengamos pues al frente. Es muy sencillo, es muy fácil de usar. Bueno, miren este ejemplo. A este paciente le corrí la viga de kilos, le puse más kilos, digamos que este es 10, 20, 30 kilos, digamos que es un paciente que pesa nada más 20 kilos, un paciente pediátrico. Entonces obviamente si él pesa menos y esta barra pesa más, ¿qué va a pasar con, el balance? Llamámoslo el balance. ¿Qué va a pasar con el balance? El balance va a caer. Y nosotros que queremos que la báscula no caiga ni ascienda mucho, sino que esté completamente en el centro, esté completamente balanceada. Cuando veamos que ese balance está apuntando el centro, ya podemos tomar la medida del peso. Otra de las medidas antropométricas que tomamos, muy importante, es el perímetro abdominal. Lo hacemos con una cinta métrica a nivel del ombligo y llevamos esa cinta métrica recorriendo la espalda y el abdomen del paciente y medimos cuánto mide en centímetros el perímetro del abdomen del paciente. En las mujeres se permite o se espera que mida hasta 80 centímetros. Entonces ustedes en la casa mídense el perímetro abdominal y miren en cuánto les está midiendo. ¿Por qué? Porque un perímetro abdominal por encima de 88 centímetros en mujeres me habla de un aumento en el riesgo cardiovascular. Una mujer con un perímetro abdominal de más de 88 puede significar que a futuro puede empezar a sufrir del corazón. Y hombres se aceptan perímetros abdominales hasta 102 centímetros. Más de 102 centímetros hablamos de un aumento en el riesgo cardiovascular o sí, en el riesgo de sufrir de enfermedad cardiovascular. Y eso es todo lo